Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana María Moncaleano. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos al segundo seminario del ciclo de seminarios virtuales de El rol de las instituciones financieras en la promoción de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en América Latina y el Caribe. Soy la coordinadora para Colombia del proyecto Finanzas Sostenibles para la Biodiversidad en Brasil y Colombia y les doy la bienvenida en nombre de quienes organizamos este espacio, el Ecobusiness Fund, la Escuela de Frankfurt para la Gestión y las Finanzas, la Fundación Getulio Vargas en Brasil y el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez en Colombia. El proyecto Finanzas Sostenibles para la Biodiversidad en Brasil y Colombia es un proyecto tipo IKI y financiado por la Iniciativa Internacional del Clima IKI del gobierno alemán y se implementa en Colombia por el Fondo Acción, en Brasil por la Fundación Getulio Vargas y con el apoyo de la Universidad de Frankfurt. Está dirigido a las entidades del sector público y privado y su objetivo es fortalecer las capacidades en el uso de taxonomía verde y finanzas para la biodiversidad. Y buscamos, entre otros, aumentar la movilización de recursos para inversiones que promuevan la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, entre otros, teniendo en cuenta el marco Kunming-Montreal y su Meta 15. Este proyecto cuenta con un mecanismo independiente de reclamación dirigido a que las personas que sufran posibles efectos negativos de los proyectos financiados por el gobierno alemán, particularmente por la iniciativa IKI, puedan denunciar el uso indebido de fondos, expresen sus quejas y busquen soluciones al respecto. En la pantalla pueden ver el enlace para acceder al mecanismo o ingresar a las redes del proyecto y de IKI en particular. Les recordamos que este ciclo de seminarios cuenta con 4 espacios virtuales, este es el segundo, y las organizaciones que estamos haciendo parte del proyecto vamos a entregar una certificación para quienes asistan a más del 80% de las sesiones. En el primer espacio, en el mes de agosto, hablamos sobre el concepto de biodiversidad, y la relevancia de esta para los mercados financieros. Y compartimos la experiencia del Banco Proamérica en Costa Rica, que presentó cómo en su portafolio de servicios se está gestionando productos verdes que promueven acciones de conservación de la biodiversidad. Hoy en nuestra segunda sesión tenemos un énfasis en soluciones basadas en la naturaleza, para lo cual agradezco la participación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, la microfinanciera Contactar de Colombia, el Banco Produbanco de Ecuador, así como del consultor Guillermo Veloso, que ha trabajado con diferentes instituciones financieras en El Salvador. Aquí vamos a hablar y compartir conocimientos y experiencias sobre cómo se está gestando, cómo está creciendo el concepto de soluciones basadas en la naturaleza y cómo desde el sector financiero podemos empezar a desarrollar proyectos bajo este marco y o cómo podrían escalarse para considerarse como soluciones basadas en la naturaleza. Debido a que tenemos poco tiempo en este webinar, es posible que no podamos dar respuesta a las preguntas que se realicen, pero los invitamos a hacer sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas para que nosotros podamos dar respuesta vía correo electrónico. Así que también les agradecemos no olvidar su registro. Damos inicio a la sesión dando la palabra a María Laura Piñeiros, que es el punto focal de la iniciativa subnacional Climate Fund de la Oficina Regional de la UICN para América del Sur. María Laura, muchísimas gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Muchas gracias, Ana María, y gracias a la iniciativa por la invitación. Para nosotros siempre es muy interesante poder compartir estos conceptos de soluciones basadas en la naturaleza. Y si me permiten compartir mi pantalla, la pueden ver, ¿verdad? Sí, ¿Sí? señora, la Perfecto. vemos. Gracias. Entonces, como lo habías anunciado en tu presentación, mi nombre es María Laura Piñeiros, trabajo como punto focal de la iniciativa Subnational Climate Finance para América del Sur. Y ahora vamos a hablar un poquito de soluciones basadas en la naturaleza, una introducción muy breve al concepto. En esta presentación voy a topar 5 puntos. Primero, ¿qué es la UICN? Luego, la definición de soluciones basadas en la naturaleza, las principales características de una solución basada en la naturaleza,
el estándar de la UICN para reconocer qué es y qué no es una solución basada en la naturaleza, y un par de ejemplos de casos que UICN tiene para el financiamiento de este tipo de proyectos. Entonces, bueno, primero hablarles de mi organización, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Como su nombre se indica, la UICN es una unión de miembros. Somos más de 1.400 organizaciones alrededor del mundo, entre gobiernos y agencias gubernamentales, ONGs nacionales e internacionales y organizaciones de pueblos indígenas, que junto con más de 1.500 expertos alrededor del mundo, trabajamos en diseñar políticas, diseñar conceptos, diseñar herramientas, diseñar movimiento que influencie el trabajo en conservación para tener beneficios directos para las personas y para la naturaleza. La fuerza de la UICN se encuentra en esta diversidad de actores. Somos una de las pocas organizaciones del planeta que es capaz, tanto a gobiernos como a ONGs y pueblos de poblaciones indígenas, en un pensamiento sistemático que avanza y que de hecho dicta hacia dónde se mueve la conservación en nuestro planeta, y somos la única. Este mes, estamos cumpliendo 75 años de existencia, 31 años en la región, y estamos celebrándolo por todo lo alto, así es que les agradecemos esta invitación. Vamos a pasar a qué es el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza. La UICN definió este concepto en el año 2016 en el Congreso Mundial de la Naturaleza de Hawái. Y el año pasado, el 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó un concepto bastante similar acerca de qué son las soluciones basadas en la naturaleza. La UICN las define como acciones para proteger, gestionar sosteniblemente y restaurar los ecosistemas naturales modificados, abordando los desafíos de la sociedad de manera eficaz y adaptativa, proporcionando simultáneamente bienestar para los seres humanos y beneficios para la biodiversidad. Entonces aquí hay algunas partes del concepto que son importantes de rescatar. Primero, que el concepto adoptado por las Naciones Unidas es muy similar. Proteger y conservar los ecosistemas, le agregan terrestres, de agua dulce, costeros, marinos, lo especifican un poquito más. Igualmente, para hacer frente a problemas sociales, a los desafíos de la sociedad, de manera eficaz y adaptativa, procurando bienestar humano y servicios ecosistémicos, resiliencia y beneficios para la biodiversidad. Entonces, como podemos ver, los dos conceptos, a pesar de tener varios años de diferencia, son prácticamente iguales, y se basan en una parte muy importante, que es generar bienestar humano y beneficios para la conservación de la naturaleza, mientras se realizan acciones para proteger, gestionar y restaurar sosteniblemente los ecosistemas. Las soluciones basadas en la naturaleza en verdad son un concepto paraguas de un montón de acciones que hemos venido desarrollando de manera sistemática las personas que trabajamos en conservación. Por ejemplo, quienes hacen restauración ecológica, restauración del paisaje forestal, entran dentro de el enfoque de restauración, que es una parte de las soluciones basadas en la naturaleza. Cuando hablamos de gestión sostenible, estamos hablando, por ejemplo, de infraestructura azul, estamos hablando de adaptación basada en ecosistemas al cambio climático, infraestructura verde para la gestión del agua. Y cuando estamos hablando también de, por ejemplo, la gestión integral de zonas costeras, las cuotas de pesca, etcétera, y protección, por supuesto, está el tema de las áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación, como las OMEX o los territorios indígenas para la conservación. Entonces, como les decíamos, hay una serie de acciones que ya hemos venido realizando y que caben dentro de alguno de los enfoques que son soluciones basadas en la naturaleza. Y la UICN define a los desafíos de la sociedad que se podrían resolver a través de estas acciones como, bueno, mitigación y adaptación del cambio climático, reducción de riesgo de desastres naturales, desarrollo económico, salud humana, seguridad alimentaria, seguridad hídrica y la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. Entonces, estas acciones pueden apoyar a un problema en particular, pero van a generar beneficios en varias de las otras áreas que estamos tratando de resolver. Con esto quiero decir que las soluciones basadas en la naturaleza son un concepto paraguas. Estamos trabajando o estamos englobando una serie de acciones que restauran,
protegen o gestionan de manera sostenible los ecosistemas para proveer beneficios a los seres humanos. Y esta es una de las principales características que la UICN propone como soluciones basadas en la naturaleza. Que se tengan al mismo tiempo beneficios para los seres humanos y beneficios para los ecosistemas, mantenimiento de la biodiversidad. Existen unas propuestas de proyectos que son similares a las soluciones basadas en la naturaleza, pero que no necesariamente utilizan a los ecosistemas para proveer de estos servicios. Por ejemplo, la energía eólica o la energía solar o la navegación a través de los ríos. Estas son soluciones que son derivadas de la naturaleza. Utilizan componentes de los ecosistemas, elementos naturales, pero no necesariamente requieren de que un ecosistema se encuentre en buenas condiciones para poder proveer estos servicios. Otro ejemplo son las soluciones que están inspiradas en la naturaleza. Aquí tenemos la bioarquitectura o la utilización de materiales compatibles con el medio ambiente, de bajo impacto, etc. En este caso, esta construcción asemeja a una colmena de termitas que es mejor para guardar el calor, etc. Entonces, estas soluciones están inspiradas en elementos o en funciones de los ecosistemas, pero no requieren necesariamente de un ecosistema en buen estado para poder proveer de estos beneficios. Cuando trabajamos con los ecosistemas, allí se tratan de soluciones basadas en la naturaleza y esa es una aclaración interesante para la UICN porque es la provisión del entendimiento de que cuando los ecosistemas tienen salud, nosotros también vamos a tener bienestar. Aquí el ejemplo, el más típico es un bosque de manglar, que es un ecosistema que previene las oleadas fuertes hacia Georgetown. Esto está en Surinam, si no me equivoco. Entonces sabemos que los manglares son ecosistemas que previenen las inundaciones, que ayudan en las tormentas y que además ofrecen otros servicios como por ejemplo la recolección de recursos hidrobiológicos para las poblaciones, el turismo, etc. Entonces estamos trabajando desde el ecosistema en la conservación del ecosistema para proveer beneficios para los seres humanos. Como las soluciones basadas en la naturaleza han tenido mucho auge en los últimos años, la UICN desarrolló el estándar de soluciones basadas en la naturaleza para verificar, diseñar y escalar proyectos que efectivamente respondan a este objetivo de generar beneficios para los humanos y conservación de la biodiversidad simultáneamente. El estándar consta de 8 criterios y 28 indicadores que apuntan al desarrollo sostenible, la protección de la biodiversidad, la economía y el desarrollo de la sociedad, y que apuntan también a promover la resiliencia y la sostenibilidad de los proyectos que se implementan. Y hay una comunidad de práctica global de usuarios que está haciendo un aprendizaje y una mejora sistemática de este estándar. Voy a correr por los criterios para que puedan, para poder entenderlos un poquito mejor. Entonces, el primer criterio es que las soluciones basadas en la naturaleza responden a los desafíos sociales. Y esto, una solución se diseña en respuesta a uno o varios de estos desafíos definidos por la UICN, aunque naturalmente van a generar beneficios para otros desafíos, pero generalmente se planifican para responder a una de estas necesidades. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad hídrica, cuando estamos haciendo almacenaje o infiltración en los acuíferos, estamos atendiendo a la seguridad hídrica, pero seguramente tendrá repercusiones positivas en la seguridad alimentaria o en la salud humana. El segundo criterio es que las soluciones basadas en la naturaleza se adaptan a las dimensiones locales, es decir, se diseñan dentro del contexto social, del contexto ecológico, del contexto jurídico de un paisaje. No hay una receta que funcione para todos los proyectos. Por supuesto, tienen elementos comunes, pero en general cada solución se tiene que adaptar a su contexto particular. Las soluciones basadas en la naturaleza procuran tener ganancias netas en términos de biodiversidad e integridad de los ecosistemas. Es decir, que tratan de, evitan a toda costa deteriorar los ecosistemas y más bien procuran influir en un funcionamiento positivo o en la conectividad o en la creación de nuevos ecosistemas. Cuarto criterio, son económicamente viables, es decir, que
la rentabilidad, la eficiencia de la intervención, la equidad en la distribución de beneficios es importante para asegurar el éxito de las soluciones basadas en la naturaleza. El quinto criterio se basan en procesos de gobernanza que son inclusivos, transparentes y empoderadores. Como decíamos, funcionan dentro de un contexto local, por lo que reconocen las preocupaciones de los diversos interesados y trabajan con los dueños de la tierra para asegurar la sostenibilidad, fomentando siempre una gobernanza inclusiva de los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. El criterio 6 es que ofrecen un equilibrio entre el logro de los objetivos y la provisión de beneficios. Entonces, siempre estamos revisando cuáles partes pueden verse afectadas voluntaria o involuntariamente por un proyecto, cómo se afectan las oportunidades y los medios de subsistencia, quién se beneficia, quién asume estos costos, cuáles son los riesgos de la intervención y, por lo tanto, se trata de hacer una distribución equitativa de los beneficios y un equilibrio entre los distintos actores que están siendo sujeto de esta intervención. El criterio 7 es que se gestionan de manera adaptativa, es decir, que son monitoreadas, son medibles, tienen indicadores y también se toman decisiones adaptativas alrededor de la intervención para minimizar el riesgo, la redundancia o la interrupción de los proyectos. Y el último criterio es que son sostenibles y se integran en un contexto jurisdiccional más amplio. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza se insertan dentro de lo que permite la normativa sectorial y nacional. Muchos de los países en América Latina y el Caribe han tomado soluciones basadas en la naturaleza como parte de sus contribuciones nacionales determinadas al Acuerdo de París. También se reconoce el aporte que las soluciones basadas en la naturaleza hacen hacia acuerdos ambientales más amplios, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París ya lo mencioné, las metas de Aichi, del Convenio de Diversidad Biológica, entre otros. Se ha desarrollado en la comunidad de práctica una herramienta de autoevaluación de soluciones basadas en la naturaleza. Está disponible en la página web de la UICN. Y esta herramienta lo que busca es que podamos medir qué tanto nos estamos acercando a estos criterios de sostenibilidad que plantean las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, y de qué manera podrían nuestros proyectos irse acercando y volverse cada vez más una solución basada en la naturaleza. Vamos a ir cerrando esta presentación introduciéndonos ya al tema del financiamiento de este tipo de proyectos. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que encontramos en nuestra región? Primero, siempre podemos innovar en los mecanismos financieros para la conservación. Todavía dependemos muchos de fondos públicos y de donaciones y necesitamos hacer un trabajo importante en la inclusión de los privados en proyectos de conservación. También es importante dirigir el financiamiento hacia niveles más locales. Dentro de la lógica del Subnational Climate Fund se han encontrado que más del 70% de las competencias para resolver problemas ambientales se encuentran en los gobiernos subnacionales. La gestión del agua potable, la gestión de los residuos. Entonces es importante hacer proyectos que lleguen a estos niveles. Identificar nuevas fuentes y oportunidades de financiamiento y fortalecer la cultura financiera de manera que los proyectos puedan volverse sostenibles en el tiempo, generar sus propios beneficios y el empoderamiento de las comunidades de forma que se puedan sostener y no dependan únicamente de las asignaciones de donaciones. Es importante también asegurar el uso eficiente del financiamiento que ya existe, reducir hacer las mejores inversiones posibles, implementando sistemas robustos de monitoreo y evaluación de los proyectos, lo que te da credibilidad y por lo tanto te permite acceder a nuevas y diversas fuentes de financiamiento. Y a mí me gustaría detenerme en estas dos últimas que hablan de los marcos normativos que permiten las alianzas público-privadas. Entonces, si queremos traer más fondos, si queremos usar mejor esos fondos, si queremos tener proyectos a nivel más local, vamos a tener que involucrar a los privados, probablemente en esquemas de financiamiento combinado o blended finance. Entonces, en estos esquemas,
Las alianzas público-privadas requieren de marcos normativos que permitan su ejecución, que permitan su desarrollo y que regulen cómo van a ser la distribución de beneficios dentro de estos proyectos. Y el último, que es valorar el capital natural como un activo económico. Hay una tendencia mundial de reportar cuáles son nuestras dependencias y nuestros impactos en la naturaleza, y entonces es necesario incorporar, digamos, las externalidades de nuestras actividades y dentro de nuestros modelos de gestión económica. Y una de esas es el capital natural. ¿Cuánto depende mi negocio de que los ecosistemas que me rodean estén en buen estado? ¿Cuánto depende mi negocio de que los ecosistemas que me proveen materia prima estén en buen estado? ¿Cuánto depende mi negocio de que los ecosistemas que son belleza escénica estén en buen estado? Valorar este capital natural y tomar acciones afirmativas, acciones de hecho, ejecutar proyectos como parte de mi negocio para mantener este capital tanto en stock como en flujo. La OICN maneja algunos fondos que impulsan proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. El primero podría ser el Global EVA Fund, que es el Fondo Mundial de Adaptación Basada en Ecosistemas. La adaptación basada en ecosistemas es un tipo de solución basada en la naturaleza que busca generar resiliencia en las comunidades utilizando los servicios ecosistémicos. Entonces, ese es el principal objetivo de este fondo, crear un entorno propicio para que se desarrollen estas medidas de adaptación. El fondo es manejado por UICN y el PNUD con fondos de IKI del gobierno alemán y es un tipo de fondo de donación. Por lo tanto, trabaja con llamados a propuestas que tienen sus criterios, sus priorizaciones cada año, sus fechas en donde se pueden enviar las propuestas. El otro fondo que también es un fondo de donación es el Blue Carbon Acceleration Fund and Financial Facility. Este es un fondo que está enfocado en restauración de carbono azul, es decir, restauración de manglares, de arrecifes de coral, etc. Los manglares y los arrecifes de coral son ecosistemas que son muy ricos en carbono este fondo está enfocado a la restauración de estos ecosistemas. El fondo lo maneja UICN con financiamiento del gobierno de Australia. También tiene un esquema de donaciones y funciona igualmente por llamado a propuestas. Y otros dos fondos que son fondos de blended finance, es decir, de estas alianzas público-privadas. El blended finance se define como utilizar recursos públicos que pueden ser bien sea del gobierno o de los fondos dedicados ambientales como el GEF y el Fondo Verde Climático para atraer la inversión privada hacia proyectos de conservación. El que yo represento en América del Sur es el Subnational Climate Fund. Este fondo busca promover infraestructura resiliente al clima a nivel subnacional. O sea, está enfocado en gobiernos departamentales, municipales, provinciales, que tengan que mejorar su infraestructura para temas como eficiencia energética, gestión de residuos, gestión del agua, en donde las soluciones basadas en la naturaleza podrían ser una parte de la solución. El fondo es manejado por Pegasus Capital Advisors y los socios son UICN, Catalytic, Gold Standard con financiamiento del Green Climate Fund. Busca tener inversión de capital para proyectos entre 5 y 75 millones de dólares. Y es un fondo interesante porque tiene una unidad de asistencia técnica que la maneja la UICN. En esta unidad de asistencia técnica se mejoran los proyectos para que puedan efectivamente ser bancables, o sea, acceder al financiamiento. Se mejoran sus retornos a la inversión y se mejoran también sus impactos en términos de objetivos de desarrollo sostenible. El fondo funciona como un proceso de solicitud abierto. En la página web hay un lugar en donde tú puedes ingresar tus proyectos que son evaluados y el objetivo es llegar a entre 25 y 50 acuerdos de inversión que van a sumar más de 150 millones de dólares en implementación. Lo interesante de estos fondos es que el primer tramo de riesgo está financiado por el Green Climate Fund, lo absorbe el Green Climate Fund. Por lo tanto, eso es atractivo para los inversionistas privados. Y luego Gold Standard certifica los impactos. Entonces, este es un fondo con certificación
de terceros que asegura que estamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo, el 13, el 5 y el 6, me parece. Y la unidad de asistencia técnica, que lo vuelve interesante porque aun cuando un proyecto no alcance un financiamiento del Subnational Climate Fund, ha sido mejorado de forma importante para que tal vez pudiese aplicar a deuda local o a otro tipo de financiamiento para la conservación. Y el otro fondo que también es un blended finance es el Nature Plus Accelerator Fund, que busca proyectos que hagan contribuciones a mantener la biodiversidad y mejorar la gestión sostenible de la tierra en los sistemas productivos. Este fondo es manejado por UICN y CEPIC con fondos este fondo lo manejan UICN y CEPIC con fondos del GEF, y el fondo está manejado por Mirova, que es otra fiducia que maneja este tipo de fondos ambientales dedicados. El Nature Plus tiene 3 ventanas, un capital semilla de $5 millones que son reembolsables, un Early Venture que pueden ser 15 millones ya sea para deuda o para capital, y un fondo de proyecto que pueden ser 20 millones también en la forma de deuda capital. Este fondo también es un proceso de solicitud abierto, busca evaluar unas 500 oportunidades de inversión para al año 2030 haber cerrado 70 acuerdos de inversión con un total de $200 millones. Y bueno, ¿en qué estamos trabajando ahora? Yo creo que quienes nos miran en el webinario hoy día, quienes están en este tema del financiamiento sostenible, conocen mucho el tema de taxonomías verdes, y me parece que van a tener un tercer o cuarto webinario sobre el tema para entender qué es efectivamente un proyecto verde y qué no. Están los sistemas de gestión sociales y ambientales, que son herramientas que tienen muchas corporaciones y también muchas entidades financieras, en donde están incorporando estos criterios para ver sostenibilidad y biodiversidad. Se vienen los bancos de biodiversidad o estas compensaciones o offsets en proyectos que mitiguen su impacto. Y UICEN está trabajando en estos lineamientos y guías para decir, para el disclosure de tus dependencias, impactos y riesgos que tienes sobre la biodiversidad y cómo unirlas al estándar de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, si yo tuviera que resumir esta presentación en un par de mensajes clave, el primero sería que las soluciones basadas en la naturaleza utilizan a los ecosistemas, utilizan los servicios ambientales para 2 objetivos: mantener los ecosistemas, mantener la biodiversidad y proveer servicios y proveer beneficios a los seres humanos al mismo tiempo. Es indispensable que esto se base en las funciones de los ecosistemas, beneficios para los seres humanos basados en las funciones de los ecosistemas. Y la segunda es que si las instituciones financieras quieren promover proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, logren incorporar algunos de los criterios del estándar dentro de sus sistemas de manejo ambiental. Creo que con esto puedo cerrar mi presentación. Muchas gracias, Ana María. Les dejo allí los datos de contacto por si quieren ubicarnos. María Laura, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que es muy completa, muy esclarecedora. Resaltó, por supuesto, lo que resaltabas desde el principio, que el concepto sigue evolucionando, el concepto sigue creciendo, seguimos teniendo nuevas aproximaciones. Y para dar paso a nuestra siguiente speaker, quiero resaltar 2 cosas. Primero, lo que mencionaba María Laura, dentro de este ciclo de webinarios vamos a tener otros 2 espacios, uno sobre taxonomías verdes y otro sobre blended finance, donde vamos a hablar un poco más sobre estos temas que ya mencionó. Pero también quiero invitar al equipo de Contactar Colombia para reforzar un poco el mensaje de María Laura también sobre la importancia del enfoque local para el desarrollo de proyectos y acciones enfocados en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Tenemos que bajar la escala, las cosas ocurren en los territorios. Entonces, sin más preámbulo, Yasmín Ramírez, directora de sostenibilidad de Contactar, te invitamos a tomar la palabra. Muchas gracias, María Laura, nuevamente.
Ana María, muchas gracias. ¿Me están escuchando ahí? Te escuchamos perfectamente. Listo, entonces voy a compartirles un gusto estar en este webinar y de verdad para contactar es un honor poder contar todo eso que nosotros estamos desarrollando, todos los proyectos que estamos desarrollando en territorio, sobre todo enmarcado en lo que tiene que ver con desarrollo sostenible y biodiversidad. Entonces voy a compartir la pantalla. Espérenme un segundo, está por acá. Cuéntenme si, por favor, ahí estamos viendo. Sí, sí, te vemos. Perfecto. Entonces, simplemente les voy a comentar cómo va a funcionar esta presentación muy corta. Les voy a contar un poco sobre el desarrollo, sobre la estrategia de contactar microfinanciera en Colombia, cómo nosotros la hemos concebido desde un enfoque muy de conocimiento en el territorio. Y por último, vamos a hablar de un cliente, un ejemplo que les traemos. Me está acompañando en este webinar, Weimar Córdoba, que es del equipo de sostenibilidad, él es zootecnista y vive el día a día con nuestros clientes y está al frente de todos estos desarrollos frente a temas de biodiversidad. Entonces, empezamos contándoles dónde estamos. Nosotros en este momento estamos en 18 departamentos. Hacemos parte de, espérenme un segundo, bajo acá, gracias. Tenemos 94 oficinas, estamos en 18 departamentos. Actualmente abordamos 140.000 clientes, 50% hombres, 50% mujeres, pero una de las características que tiene Contactar es que nosotros hacemos un tema de inclusión financiera en rural disperso. Es decir, estamos en la cima de la montaña acompañando a nuestros campesinos precisamente a buscar soluciones en temas de adaptación y mitigación a cambio climático. Entonces, en ese sentido, digamos que somos muy fuertes en el sur del país, pero claramente para nosotros la ruralidad, el 80% de nuestra cartera es rural y allí es donde nosotros estamos. Nuestro ADN, tres ejes fundamentales dentro de lo que concebimos en Contactar. Uno, el tema de inclusión y economía rural, muy importante. Dos, el tema de gestión y desarrollo sostenible. Y el tercero, todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo. Transversal a esto, todo lo que tiene que ver con digitalidad, tecnología y microcrédito para nosotros es fundamental dentro del ADN de Contactar. Vamos a entrar en materia y les cuento un poco cómo tenemos concebida la estrategia ESG o ESG, ambiental, social y de gobernanza. Básicamente aquí nosotros nos basamos en un tema de generación de valor, transparencia a nuestros grupos de interés a través del diálogo. Muy importante el tema del conocimiento del cliente, el conocimiento en territorio. Para nosotros es fundamental que toda esta estrategia se base en ese diálogo con nuestros diferentes grupos de interés. Y vamos a hacer un poco el zoom en el tema ambiental. Básicamente nosotros aquí tenemos cuatro ejes dentro de la estrategia ambiental, social y de gobernanza. Dentro del tema de gobernanza manejamos los temas de el diálogo con grupos de interés y transparencia. Dentro del tema social, todos los programas sociales que hacen parte del ADN de Contactar, esa oferta de valor no financiera y la construcción de tejido social. En los temas de financiamiento, todo lo que tiene que ver con microfinanzas sostenibles y finalmente en el tema ambiental, el impacto directo de la operación del negocio, pero toda esa gestión de riesgos. Y en eso me voy a detener un poco porque vamos a hablar de cómo nosotros concebimos el tema de gestión de riesgos. Y es que para nosotros es muy importante alinear nuestra estrategia de cambio climático, que la hemos denominado Todos por el Clima, con estos ODS, el ODS 15 y el ODS, espérenme un segundo que se me corrió aquí la pantalla. Bueno, estos ODS para nosotros son súper fundamentales porque claramente el ADN de Contactar precisamente va enfocado en el tema de comunidades locales y marginadas, que es, como les decía al comienzo, nosotros atendemos un público que está en el rural disperso, que es muy importante para nosotros. Y el otro ODS que es fundamental es el ODS 15, que habla de la gestión sostenible para todos los tipos de bosque, pero también velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida la diversidad biológica. Y en ese sentido,
hemos definido esta estrategia de cambio climático en 4 ejes o 4 líneas de acción. La primera, que tiene que ver con fuentes de información climática. Básicamente aquí nosotros, a través de los mapas de vulnerabilidad climática, estamos mapeando, valga la redundancia, todos nuestros clientes que pueden llegar a tener alguna afectación en términos de cambio climático, y esto lo que nos permite a nosotros es tener información real, detallada, de dónde están nuestros clientes y qué tipo de afectación climática pueden llegar a tener. Esto lo que nos permite a nosotros es tener un tema de provisiones. También tenemos criterios de precios del mercado en términos agropecuarios, y todo esto lo hemos denominado nosotros fuentes de información climática. La segunda tiene que ver con riesgos y oportunidades, y aquí hablamos precisamente de esas microfinanzas sostenibles y la financiación en adaptación de esas medidas de adaptación y la oferta de valor no financiero. En esta oferta de valor no financiero nosotros generamos capacidad no solamente en nuestros clientes, sino generamos capacidad también en nuestra fuerza comercial. Es decir, el equipo de sostenibilidad, nosotros tenemos un equipo robusto de profesionales absolutamente capacitados para brindar asesoría a toda la fuerza comercial, precisamente en términos de adaptación y mitigación a cambio climático. Entonces, esta oferta de valor no financiera no solamente va enfocada a nuestros clientes, sino también va enfocada a la fuerza comercial para que ellos puedan, uno, tener una asesoría mucho más incluyente, y dos, poder tener una asesoría informada hacia nuestros clientes. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con clima, abordamos los temas de clima, de riesgos ambientales, de riesgos agroclimáticos y de protección a la biodiversidad. Y ya les vamos a mostrar un poco el ejemplo de cómo Weimar atiende a uno de nuestros clientes. El tercer eje importantísimo dentro de la estrategia de Todos por el Clima habla del índice de adaptación a cambio climático, que nosotros tenemos unos indicadores que lo que nos permiten precisamente es poder revisar cómo están nuestros clientes adaptándose a los temas del clima y cuáles son esas medidas pertinentes que ellos podrían aplicar en ese sentido. Entonces tenemos los alivios financieros, precisamente en términos recurrentes por riesgo climático, y el impacto de la financiación, llámese mitigación y adaptación. Lo estamos construyendo en este momento, pero en el ejemplo que les traemos hoy, ustedes van a darse cuenta un poco de cómo nosotros gestionamos este tema. Finalmente, el cuarto eje y la dimensión de nuestra estrategia de Todos por el Clima habla de estándares y reportes. Aquí lo que nosotros buscamos es que a través de nuestro informe de gestión exista un capítulo de riesgos climáticos y allí se aborden todos estos temas de biodiversidad. También tenemos un comité de riesgos y un comité de sostenibilidad donde bimensual o mensualmente estamos compartiendo en la junta directiva todos los riesgos que pueden llegar a tener y como también las oportunidades que podemos llegar a tener con este tema. Entonces, esto digamos que es en términos generales nuestra estrategia. Yo le voy a dar paso a Weimar. Weimar Córdoba es de nuestra área de sostenibilidad, él es zootecnista y les va a presentar el caso de don Porfirio. Es uno de los clientes que tenemos en Nariño y cómo él ha aplicado diferentes medidas para hacer su finca eficiente. Entonces, Weimar, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengan un cordial saludo todos los presentes. Mi nombre es Weimar Córdoba, soy tecnista de profesión. Ya llevo laborando 8 años en esta importante empresa, ¿no? Impartiendo temáticas en producción pecuaria sostenible. Eh, Muy orgulloso de ser parte de esta importante empresa y del área de sostenibilidad de Contactar, ¿no? Bueno, a continuación les voy a dar a conocer una experiencia de tantas, ¿no? Que tenemos en nuestros clientes y que hemos intervenido a nuestros clientes, de los cuales desde el área de sostenibilidad se ha venido fortaleciendo sus actividades productivas del sector agropecuario en Colombia, ¿no? Asimismo, como se ha promovido la producción y consumo de productos amigables con el medio ambiente, obtenidos a través de procesos de producción con enfoque agroecológico y bajo estándares de una economía circular, ¿no? Bueno, en la presentación pueden observar el proceso, ¿no?, que se lleva a cabo con el cliente, don Porfirio Coral, ubicado en el departamento de Nariño, ¿no?, del corregimiento de José María Hernández. Él es un pequeño productor, ¿no?, con el nombre de su finca denominada Finca Agroecológica Nuevo Paraíso.
Esta iniciativa de producción con enfoque agroecológico nace desde las principales dificultades y crisis presentadas hoy en día, ¿no? Como lo es la parte económica, la parte social y ambiental, ¿no? Es por ello que a través de los créditos que ha obtenido en Contactar, los ha invertido principalmente, bueno, pues primero para la diversificación de plantas y arbustos nativos de su región, ¿no? E implementar también los sistemas agrosilvopastoriles en su finca, ¿no? Como segundo está el manejo eficiente de pasturas y el tercero para la implementación de la lombricultura, ¿no? Ya que contribuye a la reducción de residuos y a disminuir el impacto negativo al ambiente, ¿no? Bueno, la implementación de estas principales alternativas le ha permitido a don Porfirio llegar a tener un modelo de una finca demostrativa sostenible, ¿no? De igual manera, pues a través de su vivero, es él mismo, ¿no? Quien reproduce las diferentes variedades de plantas nativas con el fin de comercializar a otros productores de su zona y que actualmente pues recibe la visita por parte de diferentes grupos de productores agropecuarios donde comparte su experiencia y que ellos puedan pues replicar este sistema exitoso en sus fincas, ¿no? El modelo ha llegado a establecer, en el momento, pues ha llegado a establecer más de 60 tipos de variedades de plantas, en su mayoría son nativas. Entre ellas, ha realizado un estudio bromatológico en algunas variedades, llegando a obtener unos resultados, pues, sorprendentes, ¿no? Como son las variedades nativas, denominadas la Dalia de Monte, con un porcentaje de proteína de 28%. También tiene la colla blanca con un 14% de fibra y 17% de proteína. Y también reproduce el bijao con un 28% de proteína, ¿no? Estos solo son algunos, ¿no?, de los estudios que se han realizado en el momento, identificando principalmente las especies nativas de plantas arbustivas, ¿no? Que sean principalmente pues de fácil adaptación, de reproducción y que sean de gran capacidad de regeneración, ¿no? Y se las selecciona de acuerdo a los estudios realizados, ¿no? Las que contengan un mayor contenido de proteína y fibra, con el fin de poder suplir los requerimientos nutricionales en las especies pecuarias y para que no se miren afectados, pues, ¿no?, en su alimentación en estos cambios tan drásticos del cambio climático, pues, como las heladas y el verano que hoy en día se está presentando, ¿no? El compromiso de parte de don Porfirio Coral y el acompañamiento que le hemos brindado con la asistencia técnica desde el área de sostenibilidad de Contactar, pues va más allá de lo económico, ¿no? Ya que el principal objetivo es concientizar en los demás productores y futuras generaciones sobre la importancia de la biodiversidad en el sector agropecuario, ¿no? Con el fin de hacer frente a esta grave crisis climática que actualmente pues estamos afrontando, ¿no? Eso es la experiencia que desde Contactar les vamos a conocer de parte del área de sostenibilidad, ¿no? Muchas gracias con todos. Muchísimas gracias, Yasmín. Muchísimas gracias, Weimar, por esta experiencia tan bonita. Me gusta de este ejemplo que nos dan, además, que también nos lleva a algo que nos comentó María Laura, y es que tiene soluciones basadas en la naturaleza, soluciones inspiradas en la naturaleza y soluciones derivadas de la naturaleza, ¿no? Este es un ciclo muy interesante en un espacio muy pequeño, y también en el tema de escala nos lleva a pensar en cómo las acciones pequeñas pueden empezar a escalarse para tener una visión y un impacto mayor. Ahora voy a dar la palabra, perdónenme, a María Belén, perdón, a María Belén Benítez, de Produbanco Ecuador. María Belén, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Gracias, Ana María. Buenos días con todos. Es un gusto poder estar aquí y compartirles la experiencia que tiene Produbanco. En un minutito les comparto pantalla. Solo si me confirman, porfa, que ya la están mirando. Sí, la vemos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, a continuación les voy a contar un poco cuál ha sido el rol de Produbanco acá en Ecuador para promocionar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
Tal vez quiero comenzar con una herramienta que tal vez todos la conocen y que pienso yo que es el corazón de que un banco se llame sostenible. Y es el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, SARAS, y parto de esto porque sin duda el saber dónde una institución financiera coloca sus fondos es parte de justamente apoyar todo este tema de conservación, de biodiversidad, entre otros. Entonces, el objetivo de un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales se basa primero en identificar cuáles son esos riesgos e impactos ambientales y sociales, con el fin de posteriormente desarrollar estrategias de mitigación, administración y evaluación de dichos riesgos. Entonces, sin duda, es un abanico de muchas cosas que se miran en temas de gestión ambiental y social. Una porción de ese abanico está el tema de biodiversidad y conservación. Entonces, las principales consideraciones, así de una forma muy macro, que uno debería considerar en el momento de realizar un SARAS, es sin duda, primero, cuál es la actividad o el sector en el que se encuentra mi cliente o la empresa a la que le estoy colocando fondos. ¿Por qué es importante esto de la actividad o sector? Porque sin duda los riesgos intrínsecos de la actividad van a determinar ciertos aspectos en los que me voy a enfocar más, y concentrándonos en el tema de conservación y biodiversidad, tal vez sectores relevantes donde estos temas se deberían conocer, por ejemplo, es en actividades que están relacionadas con productos forestales, es decir, la silvicultura, actividades pesqueras, acuícolas, actividades agrícolas en general. Pero sin duda el segundo punto y la consideración es la ubicación geográfica. Es decir, podemos tener actividades que no necesariamente están dentro de los sectores que antes mencioné o sectores que de alguna manera influyen sobre la biodiversidad o conservación, pero que por su ubicación geográfica sí están teniendo una influencia sobre estos dos elementos. La tercera, sin duda, es el tema de permisos ambientales, que está atado totalmente al tema de la normativa ambiental y social de cada uno de sus países, y que nos permita también determinar si es que existen permisos tal vez específicos para cada una de estas actividades que nos pueden dar mayor noción de cómo se está llevando el tema de conservación, de uso sostenible de los recursos y demás. Y sin duda el último son los planes de gestión, que ya es de entender qué está haciendo nuestro cliente, la empresa a la que le estamos fondeando en cada una de este abanico que yo les comentaba, donde también se centra el tema de biodiversidad y conservación. Desde el lado de Produbanco yo les quiero mostrar una herramienta que hemos desarrollado. Este es un visor geográfico donde hemos mapeado a todos nuestros clientes que tienen un análisis de riesgo ambiental y social. Son los puntitos verdes que ustedes pueden ver ahí. Y lo que hemos hecho es utilizar diferentes capas de información que son públicas y son parte de diferentes ministerios de acá del Ecuador, para poder entender cómo esto de la ubicación que yo les comentaba se vuelve tan relevante para poder profundizar en estos temas de biodiversidad y conservación. La capa que aquí ustedes ven encendida, que son diferentes polígonos de colores, es justamente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, esto nos permite a nosotros, en un screening inicial, entender qué tan profundo tiene que llegar nuestro análisis respecto a temas de conservación por la ubicación geográfica. Ustedes van a ver aquí polígonos de diferentes colores que representan diferentes áreas protegidas. Por ejemplo, la que pueden ver aquí de color verde es una reserva ecológica. Entonces, esta herramienta lo que nos permite conocer más allá de otros riesgos asociados a la ubicación y centrándonos en el tema de biodiversidad y conservación, justamente si es que al cliente al que yo le estoy fondeando, en qué zona está en una zona tangible, si está en una zona tangible, tiene por ejemplo un permiso especial que el ministerio le permite operar en esa zona, tiene planes de conservación, digamos, mucho más rigurosos que un cliente que no está en una de esas zonas. Entonces sí nos permite profundizar mucho más allá en este tipo de hallazgos cuando entendemos, por ejemplo, dónde se localizan. Entonces yo les mencionaba que es importante entender los sectores, porque sin duda hay sectores que por donde se ubican van a tener mucha relación con tema de biodiversidad, pero hay otros que no necesariamente por su actividad tendrán una relación directa, pero sí por dónde se encuentran localizados. Entonces esta herramienta a nosotros nos ha permitido justamente profundizar mucho más en aquellos clientes que es necesario
determinar qué tan importante es su ubicación para estos temas de biodiversidad. Pero sin duda no todo es un tema de riesgos. Como les mencioné, sí es del corazón, porque de eso dependerá donde nosotros responsablemente estamos colocando nuestros fondos, pero también hay una parte de oportunidades. De aquí les quiero comentar sobre las líneas verdes, que es un producto que tiene Produbanco. Este básicamente es un financiamiento que está relacionado a proyectos con impactos positivos, tanto en la sociedad como en el ambiente. Básicamente tenemos 5 áreas, que sería el tema de energía renovable, uso eficiente del agua, certificaciones de sostenibilidad, eficiencia energética y eficiencia de materiales y reciclaje. En el tema de certificaciones creo que es el que está un poco más linkeado con la temática de este webinar, ya que la mayoría de certificaciones tienen una porción bien relevante del tema de conservación, que la mayoría está relacionada con temas de agricultura, pero sin duda el resto de alguna u otra manera también indirecta o directamente impacta sobre el tema de biodiversidad y conservación. Para ponerles simplemente un ejemplo sobre un sector que es bastante relevante en nuestro portafolio, que es el sector acuícola, especialmente en las camaroneras. Nosotros hemos dado mucho impulso a que nuestros camaroneros se certifiquen con alguna de las certificaciones que están relacionadas al camarón, especialmente Global Gap y ASC. Esto nos ha permitido contribuir con 2 ODS principales, el número 14, que es de vida submarina, y el número 12, que es de producción y consumo responsable. Pero de igual manera, más allá del tema de certificaciones, hemos también brindado mucha asesoría en el tema de migrar de ciertas fuentes de energía, como son los combustibles fósiles, a temas de electrificación o de paneles solares y demás. Y hoy por hoy, con lo que contamos es que hemos podido apoyar a la producción de 25 millones de toneladas certificadas al año. Hemos logrado una reducción en 48.5 millones de galones de diésel por año, y también a una reducción de 427 megabytes por hora al año. Y también les quería comentar de otra herramienta que ha sido súper útil ya como oportunidad, que son los Green Talks. Básicamente, Produbanco ha desarrollado una serie de charlas que se realizan con cierta frecuencia, que lo que buscan es capacitar tanto a nuestra fuerza comercial, así como a nuestros clientes en diferentes temáticas de sostenibilidad. Una porción bien importante está centrada en lo que yo les mencionaba, en las certificaciones de sostenibilidad, que siempre tienen su porción relacionada a conservación y biodiversidad, pero también a buenas prácticas en diferentes sectores, porque sin duda es súper relevante para nosotros que nuestra fuerza comercial esté al tanto de estas cosas, porque son los quienes frontean a nuestros clientes y que nos ayudan a que esta bola de nieve siga creciendo y se vuelva más grande en cómo manejamos la sostenibilidad y cómo queremos promoverlo de cara a nuestro cliente. Y finalmente, ya de una forma más tangible, les quería compartir 2 proyectos de impacto que hemos realizado. Esto ha sido en colaboración y alianza con el Eco Business Fund. El primero fue el proyecto de camarón sostenible. Básicamente lo que buscaba es mejorar las prácticas de producción con 2 clientes a través del cumplimiento del estándar internacional o la certificación de sostenibilidad Aquaculture Stewardship Council, también conocida como ASC, y también la aplicación de medidas de lista verde, es decir, tecnología que nos ayude a reducir el uso de diferentes insumos y demás. Y lo que buscaba es justamente reducir el impacto al medio ambiente, a las comunidades locales, y también mejorar la eficiencia en el tema del uso de recursos naturales. Tal vez para comentarles cuáles fueron los principales resultados y que apoyan a todo este tema de biodiversidad y conservación. El primero es que se desarrolló un estudio de impacto ambiental y biodiversidad. Lo que buscaba era justamente identificar cuál era la flora y fauna de la zona, con el fin de desarrollar planes de conservación que aporten a su permanencia. El segundo fue la prestación de zonas de áreas no productivas. En las camaroneras se identificaron que habían zonas que no se utilizaban con fines productivos ni de ningún fin realmente. Entonces lo que se decidió es sembrar árboles nativos en esas zonas para que igual se pueda seguir promoviendo este tema de biodiversidad
de que las aves que son, digamos, locales de la zona puedan seguir transitando por el área. El siguiente fue el uso de alimentadores automáticos. Básicamente en el sector camaronero había un pensamiento de que se debería alimentar a los camarones de la forma tradicional, que es al voleo, que simplemente es lanzar el alimento a las piscinas desde una lancha. Sin embargo, ya existe el desarrollo de la tecnología de los alimentarios automáticos, donde básicamente se alimenta por demanda, es decir, se escucha cuando el camarón mastica y este alimentador automático va lanzando el alimento. Esto ha permitido obviamente un menor desperdicio del alimento, pero ya en temas de biodiversidad, el hecho de que el agua tenga una menor carga orgánica, la degradación sea menos, como finalmente esta agua se desemboca en cuerpos de agua aledaños, esteros y demás, entonces nos permite que no existan temas de eutrofización y demás. También hubo un tema de aireación ecoeficiente que básicamente es determinar cuáles son los momentos o los tiempos ideales para encender los aireadores y poder oxigenar las piscinas. Con eso reducimos el uso de combustibles fósiles y generamos mayor productividad. Y finalmente, el objetivo principal era que estos clientes logren certificarse con la certificación ASC. Y por otro lado, un proyecto que estamos llevando a cabo hoy en día, aún no se ha finalizado, es el programa de proveeduría sostenible en el cultivo de caña. Lo que se busca con este proyecto es desarrollar una estrategia de proveeduría sostenible en la cadena de abastecimiento de una empresa, de un ingenio, y lo que está centrado básicamente en los cañicultores, sean pequeños, medianos o grandes, para que ellos puedan integrar también prácticas sostenibles en su propia producción. Tal vez los principales puntos de trabajo para comentarles son justamente trabajar con estas tres segmentos de cañicultores y poder determinar esos impactos a escala de paisaje. Estamos trabajando en prácticas de agricultura regenerativa, donde buscamos reemplazar los agroquímicos por productos biológicos, obviamente también el uso eficiente del agua, entendiendo cuáles son los mejores sistemas de riesgo que se ajustan a cada una de los lotes. Y por último, determinar cuáles son esas áreas de alto valor para poder determinar cuáles son las mejores prácticas según la identificación de cada una de estas áreas. Eso es lo que les quería compartir desde el lado de Probanco y agradecerles el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Belén. Un placer escuchar estas estrategias que está desarrollando Produbanco en Ecuador, viendo cómo se innova desde la financiación de estrategias de uso sostenible de la biodiversidad, que también eran parte del esquema de soluciones basadas en la naturaleza. Ya para cerrar, le voy a ceder la palabra a Guillermo Veloso, consultor para diversas instituciones financieras en El Salvador en la implementación de estrategias de iniciativas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Les recuerdo a los participantes que debido a que no tenemos mucho tiempo ya para cerrar, no vamos a dar respuesta a las preguntas ahora en el webinar, sino que las vamos a responder vía mail, por lo que les recordamos la importancia de hacer su registro completo en la asistencia de este evento. Y recordarles que dentro de más o menos un mes tendremos el próximo espacio sobre taxonomías verdes. Muchísimas gracias a todos nuevamente y Guillermo, tienes la palabra. Muchas gracias. Vamos a... Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí. Buen día a todos y todas. Ok. En primer lugar, pues mi intervención es como asesor, como experto externo, independiente de estas experiencias en El Salvador. Yo estoy ahorita basado en San Salvador y lo que voy a compartir con ustedes es pues estas experiencias que surgen a partir de una iniciativa llamada FLILA, que quiere decir en español incrementando las inversiones forestales en América Latina, que se hicieron acciones en Paraguay, en Perú y en El Salvador. Apoyado esto por la Iniciativa Climática Internacional ICI y Finance in Motion. Voy a hablar de estas experiencias donde la banca está viendo directamente cómo entender, cómo medir y cómo ayudar a hacer un uso sostenible de la biodiversidad. En este caso, por ejemplo,
me voy a enfocar en 3 temas principales: financiamiento para la conservación de la biodiversidad, proyectos e instrumentos que en que estas experiencias hemos visto, y el perfil de los clientes y actividades financiables. Em, Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta experiencia que nos tocó involucrarnos, y siempre voy a hablar diciendo nosotros, porque es una cooperación técnica y una asistencia entre todos los involucrados. En estas fotografías lo que estamos viendo es las acciones del Banco Hipotecario de El Salvador, en donde cooperamos y asistimos, en este caso viendo un biólogo, un experto en la naturaleza, en donde está haciendo unas mediciones convencionales. Ahora sabemos que se pueden hacer mediciones ya con drones sobre este tipo de indicadores, pero él está midiendo la riqueza arbórea, en este caso de fincas de café medianas. Son fincas de café entre 20 a 100 hectáreas, clientes del banco. Lo que se va a sacar acá es la composición, o sea, la riqueza arbórea de esas fincas, de los cafetales, son cafetales de sombra, sistemas agroforestales, y se va a poder medir también el carbono. El banco ha georreferenciado a sus clientes, tiene unas aplicaciones software especiales para eso. A la derecha lo que vemos es un audiobots. Se pusieron en fincas de café con el banco hipotecario más de 50 audiobots con el apoyo de Unique Land Use, que es una consultora alemana basada en Friburgo, y expertos de la Universidad de Friburgo y también biólogos locales. En este caso se puso este software, estos audiobots emplean un software que puede identificar la avifauna o la riqueza de las aves en los cafetales de sombra, insectos y también murciélagos y vampiros o los quirópteros. Y entonces el biólogo sirve para ayudarle al audiobot cuando el audiobot no sabe qué escuchó en esta parte del trópico. Entonces el biólogo le dice al audiobot qué es lo que está escuchando en ese momento y que no lo logró identificar, y el software lo aprende y lo pone en su banco de datos. ¿Por qué es importante esto? Para el banco hipotecario, esto va acompañado de capacitaciones a los clientes, a los administradores de las fincas, no solo a los dueños, sino a los administradores, a los agrónomos, en prácticas sostenibles, en certificaciones, en entender, por ejemplo, la importancia o por qué ver un espectro más amplio, el capital natural de su finca y de su paisaje como tal. Y lo que ayuda pues a que juntos, no solo desde la perspectiva del banco, sino que juntos clientes y bancos tienen estos diálogos, estas capacitaciones, charlas también, donde pueden entender mejor hacia dónde impulsar los productos financieros. También tuvimos este otro ejercicio con el Banco de Fomento Agropecuario, donde se estableció para toda la región latinoamericana, ¿verdad? Pero se trabajó con el banco para poder tener este software, esta aplicación para entender o medir el impacto de las inversiones del banco en toda una cartera de clientes, con respecto a 7 indicadores sociales y ambientales, y poder, por ejemplo, tener tanto data externa como data de campo, y poder entender el impacto en la cero deforestación, por ejemplo, de cafetaleros. Pero también en este caso el Banco de Fomento son micro y pequeños. Esto es algo sumamente valioso ahora que, por ejemplo, podemos estar enfrentando esta legislación europea. En esta fotografía yo estuve ahí. Ahí lo que vemos es una cooperativa que básicamente sí es una cooperativa de la reforma agraria, que son pequeños productores, antiguos empleados de la hacienda, que ahora son propietarios por efecto de la reforma agraria. Y ellos, por razones, eh, eh, por ciertas razones anteriormente, habían abandonado por falta de recursos ciertas áreas de cafetal. Ahora que la situación ha cambiado en términos administrativos, en términos financieros y económicos, la cooperativa presentó esta inversión al banco, el banco la financió, eh, y lo que se trata es, en este caso, rehabilitar para luego renovar cafetales, que como ustedes ven es un desorden ahorita, pero ellos empiezan a abrir
a abrir la sombra, a manejar los cafetales nuevamente para poder ser más productivos. Vale la pena decir que esta cooperativa, para el banco es importante ver todo un análisis, no solo entender bien al cliente, sino también las garantías, los flujos de caja positivos. Esta cooperativa, además de estar certificada Comercio Justo, esta cooperativa vende estos agricultores pequeños con esta gran finca relativamente, venden directamente a compradores holandeses y ahora enfrentan que este comprador les dice, bueno, tenemos que hacer juntos esta debida diligencia. Para ellos no es complicado. Ellos mismos dijeron, no es complicado porque ya estamos certificados, ya entendemos este tipo de situaciones y simplemente tenemos que ajustarnos a esta legislación del mercado. Ellos están satisfechos con las condiciones del crédito que se les ha otorgado porque les permite rehabilitar estas áreas que va quizás a aumentar en un 30 o más por ciento la producción, además de que ellos están utilizando el paisaje donde están para poder desarrollar desde hace bastante tiempo proyectos turísticos, agroturismo, senderismo, etcétera. Y están también en temas de apicultura y diversificación. Así que este es una fotografía que expresa cómo puede cambiar y volverse más productivo. A eso apostamos dentro de unos 3 años en esta cooperativa. Estas no son fotos de la cooperativa, estas son fotos de las áreas productivas de otra finca, en este caso Honduras, pero hacia ahí apostamos. No necesariamente de una manera calcada, ¿verdad? Pero sí podemos ir mejorando incluso estos sistemas forestales para que puedan ser más productivos, también más amigables con la biodiversidad. Las oportunidades, pues, que nosotros vemos en los tipos de clientes, en los tipos de clientes hay de todo tipo de clientes, exportadores, cooperativas, que tienen certificaciones socioambientales, que están valorando el capital natural como tal, con una visión más amplia. Las herramientas, como ustedes ven, se están usando drones, ecoacústica, imágenes satelitales, hay capacitación y asistencia. Esto es bien importante, tanto para los oficiales bancarios como para los clientes. Y sobre todo, cómo poder entender los verdaderos riesgos socioambientales que hay más allá del tema crediticio, financiero o económico, sino también los potenciales riesgos socioambientales y cómo reducirlos, cómo manejarlos bien. Las oportunidades, pues son, entendiendo todo este tema, pues generar productos ad hoc, productos que se adapten y que estén disponibles para estos tipos de clientes y poder reactivar estas áreas económicamente, pero con un respeto hacia la biodiversidad y sobre todo fortaleciendo esos paisajes, digamos, forestales, que es el tema que nos ha ocupado dentro de este proyecto. Importante entonces es conocer a los clientes más allá de su perfil o desempeño económico, financiero, administrativo, sino también ambiental y social. Esto puede ser como muy agobiante aparentemente, pero no, es prácticamente lo que toca hacer a todos nosotros y como es tantas las tareas, no se puede hacer solo por un banco. El banco tiene que involucrar a sus clientes, involucrar incluso en este caso de la cooperativa que mencioné, hay una ONG ambiental que apoya a la cooperativa y hay Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, que además de llegar a supervisar y ver si está haciendo todo bien, también llegan a orientar a la cooperativa. De tal manera que el banco puede estar un poco más, digamos, tranquilo, con confianza o credibilidad, siempre supervisando, pero viendo que todo está en el orden necesario. Eh, Esto es prácticamente las experiencias que yo quería mencionar en El Salvador. Hay mucho más que contar. La fotografía, por ejemplo, lo que habla es, en este caso, es una ganadería que está usando los desechos de las plantas de biogás que está usando, que son ingresos muy importantes, adicionales a la leche que está produciendo. Y en este caso, este desecho se vuelve un producto de primera calidad, un fertilizante orgánico para regenerativo para otras fincas con su marca propia y bajo los requerimientos legales del país. Esto es lo que podía compartir con ustedes ahora. Gracias.
Guillermo, muchísimas gracias por tu presentación y por estos casos tan interesantes que se han venido desarrollando en El Salvador. Bueno, por motivos de tiempo, nosotros nos vamos despidiendo. Queremos agradecer nuevamente a las organizaciones del sector privado y público, del sector financiero y empresarial que nos han acompañado el día de hoy y que nos acompañaron en el espacio anterior. Nuevamente agradecer a María Laura Piñeros de la UICN, a Yasmín Ramírez y Weimar Córdoba de Contactar, a María Belén Benítez de Produbanco y a Guillermo Belioso por sus experiencias, por contarnos cómo se está moviendo este tema y cómo ven a sus organizaciones avanzando en este sentido. Gracias nuevamente y esperamos verlos en la próxima sesión.